convocados a este encuentro de las cátedras libres haciendo universidad. La universidad es eso, la universalidad del pensamiento. Si no es así, no es universidad. Y de verdad que tengo muchos sentimientos encontrados porque hace 1 año y 4 meses no pisaba una aula de clase. Me jubilé hace 1 año y 4 meses. Después de estar 29 años zarandeando por estas aulas. Así que me da una sensación muy especial estar en un aula y verla llena. Se parece a mis secciones que tenían 60 estudiantes. A ver, toca una tarea difícil porque, bueno, ya José ha hecho un preámbulo por demás interesante. Si nosotros no sabemos a dónde vamos y qué estamos haciendo en el planeta o qué estamos haciendo aquí en esta vida, pues vamos a andar como una bola de billar, de banda en banda, ¿no? Y vamos a quedar envueltos y nos van a sacar y nos vuelven a poner en la mesa, y vamos a estar, valga el sí, ¿no? Y el tema del autoconocimiento, pues puede tener muchas aristas, muchas muy profundas. Hoy quizás yo me voy a ir desde lo más sencillo, de lo que cada uno de nosotros puede hacer en lo particular. Hablando un poco pues y sobre la base de lo que es la doctrina espírita. Yo debo hacer muchas aclaratorias, o algunas aclaratorias, porque bueno, no preguntamos cuáles eran las expectativas de la gente que está acá. Muchas personas que están acá conocen la doctrina, lo conocemos, hemos estado. Quienes me conocen a mí, ya yo tengo 63 años, y yo estoy en la doctrina espírita de los 18. Y quienes me conocen, yo sigo siendo el mismo. O sea, que esto no fue que llegó la vejez le dio por meterse a espiritista, o sea, se volvió loco, pues. No. La vejez le dio por allá, no, nada de eso, ¿no? Ha sido parte de lo que ha sido parte importante de mi vida y me ha ayudado a afrontar situaciones difíciles de mi vida. Y he cometido errores y sigo cometiendo, porque esto no se trata de que después uno se convierte en un santo, sino que precisamente uno está en un proceso que te ayuda a comprender mejor las cosas. Autoconocerse es un proceso que te hace mirar la vida desde otra forma. Dijo el sacerdote jesuita Anthony de Melo: nada ha cambiado excepto mi actitud, por eso todo ha cambiado. Entonces, cuando tú empiezas a cambiar internamente, también empiezas a ver las otras cosas de manera diferente. Y eso es quizás el mensaje que traemos bajo esta doctrina, que nosotros, el codificador Allan Kardec la llamó la doctrina espírita. Somos creyentes de Dios, somos seguidores de la obra de Jesús de Nazaret. Lo que pasa es que nos confunden y a veces a nosotros nos daba pena decir: ¿qué eres tú, espiritista? Entonces la gente una vez tabaco, corte, aguardiente, ramazo de ruda, y nada que ver, absolutamente nada que ver. Pero ya pues creo que los tiempos van llegando. Nosotros muy tímidamente a veces asistíamos a programas de radio. Había una pequeña ventaja, porque yo siempre trabajaba en radio, entonces por lo menos en mi programa iba. Pero hoy día pues hay varias emisoras de radio y televisoras que nos reciben, y es un tema que se habla con libertad, con propiedad, porque creo que la gente también entiende. La gente, todos somos espiritualistas, porque creemos en que nuestro cuerpo, hay un cuerpo y hay un alma. Y si usted ya parte de esa idea, pues usted es espiritualista, simple y llanamente. Y bueno, hay cualquier cantidad de dichos, él dice, pues porque de que vuela, todas esas cosas. Y la gente, pues aferrada a sus creencias, pues a veces las niega, otras veces no le entiende. Yo vengo de un hogar estricto y totalmente católico. A la única oveja del carnet como que soy yo, según ellos. Pero mamá, que es muy cómica, me dice: yo entiendo eso que usted estudia y eso que usted ve, porque la doctrina espírita no tiene rituales, aquí no hay jerarquías, aquí tampoco andamos capturando adeptos, ni pedimos diezmos, ni nada por el estilo. Esto es un estudio, es una doctrina científica de comprobación de los hechos, es un estudio de los hechos, más allá de una filosofía. Y mamá a veces dice que: ay, hijo, bajé por la escalera y sentí como una sombra que me pasó por un lado. ¿Por qué no le dice al hermano José Vázquez que he hecho una queredita de qué pasó? Ay, ¿cómo es que no crees, pues? ¿Cómo es que no crees, pues? Ah, no, bueno, no, es que sentí frío. Ah, bueno. Entonces, pero bueno.
Es difícil porque no hay una cultura de esto. Lamentablemente lo más visible es lo primero que nombré de nuestros hermanos de Sócrates, eso es un tipo de mediunidad, pero utilizado bajo otra forma y bajo otros niveles diferentes. Nosotros lo que hacemos es estudiar, compartir, también tenemos atención fraterna. Mira, se prendió algún fuego ahí. Sí, un monte. No sé si es intencional o el calor. Lo malo va a ser el humo. Bueno, pero digo que es una doctrina que me ha ayudado a mí muchísimo a comprender, a visualizar, a caminar mi vida. Sigue torcida en muchas cosas, pero siento que estaba en un camino interesante, un camino de aprendizaje, y bueno, he tenido la oportunidad de compartirla con muchos de ustedes, y es de verdad lo que me ayuda, pero lo que me mantiene acá vigente. Y cada vez que leo, algo más aprendo, algo más entiendo de la vida, algo más entiendo de por qué estamos aquí, y de alguna forma me da fortaleza para pararme en un escenario como este y compartir con ustedes. Así que quizás para quienes me conocen, esto es una faceta poco conocida de mí. Me han visto quizás cantando en la radio, dando clases, echando bromas en los pasillos, echando un chiste. Pero bueno, es como le pasa a mucha gente que me veían cantando en una orquesta, y un día estaban en la profesora orquesta dando una conferencia y que chévere, tú sabes, claro, hay gente que no tiene un boche de estudio, ¿no? Entonces, pero ese es el tema. Bueno, el tema de autoconocerse, esas son esas grandes preguntas que se hacen. Y nuestro gran amigo Virgilio Arrieta, que mucha gente cree que es larense, en realidad es de Aragua, escribió una gaita que es la reflexión de muchos de nosotros en cualquier momento. ¿Te atreves a cantar un pedacito conmigo? ¿Sí? Esa porque ya las canas se están cubriendo mi pecho, y que la vida es muy corta para lo que yo la quiero. Me estoy haciendo preguntas sin encontrar respuesta, mi garganta enmudecida, queriendo cantar con fuerza. ¿Quién me llenará de besos? ¿Quién me hará sentir amada? ¿Y quién llevará las flores a mi última morada? ¿Quién rodará con mi perro y quién dormirá en mi cama? ¿Y quién guardará en silencio secretos sobre mi alma? Dígame, ¿quién se inspirará contigo para escribir las canciones? ¿Y quién se pondrá mi abrigo y mis 9 pantalones? ¿Y quién te hará tu vida de esperanzas e ilusiones? ¿Y quién dará a nuestros hijos de noche sus bendiciones? Es una gaita muy linda que expresa el sentimiento de la gente cuando están en ese conflicto de que ya me voy, de que no entiendo qué pasa en la vida. Virgilio es excelente compositor, artista plástico, pero no ha leído el libro de los espíritus. Es gran amigo Virgilio. Pero es una gaita que refleja el sentir y recoge lo que la mayoría de la gente piensa, porque no entendemos cuál es el sentido de la vida, realmente. Entonces, hoy vamos a tratar en este espacio, en una hora, pásala porque ahí está toda la letra de la gaita. La idea es que nos hubiésemos traído un 4, ¿verdad? Y la cantáramos toda. Pero la pregunta que todos nos hacemos, ¿de dónde vengo? ¿Quién se ha hecho esa pregunta? Levanten la mano. ¿Para dónde voy? ¿Quién soy? Son 3 preguntas que desde el tiempo presocrático se hacen. Desde antes del mismísimo Sócrates, la gente se hace esas 3 preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué sufro? Y son respuestas que serían bastante limitadas si nosotros tenemos la creencia de que después de esta vida no hay otra oportunidad. Simón Díaz tampoco se leyó el libro de los espíritus, como el caballo viejo. Porque sí hay, no una, sino muchas oportunidades más para volver
y seguir, porque cuando en la creación, ese es un tema interesante, Dios nos creó a todos los espíritus simples e ignorantes, pero todos podemos ser ángeles, ¿sabes? Levante la mano aquí, ¿quién quiere ser un ángel? Todo, ¿cierto? Pero cada quien tiene su proceso y cada quien necesitará la cantidad de reencarnaciones que, según sus actos, porque Dios nos dota de un libre albedrío, nos borra la memoria de nuestros hechos anteriores, porque sería muy tramposo eso de bueno, como yo bebí mucho en la vida pasada, en esta no voy a beber. No, o te ponen una familia borracho para probar. Te ponen una familia en que todo el mundo bebe, o la casa tuya los botiquín, para ver si realmente si realmente estás en disposición de cambiar las cosas que no has hecho bien. Y ese es, en términos generales, el sentido de la vida. Nosotros venimos aquí a evolucionar a través del amor, a través del aprendizaje, a través de la religión. Somos respetuosos de las creencias. Hay buenos católicos, también hay malos, hay buenos evangélicos, también hay malos, de todo. Hay buenos contadores públicos, hay malos, o quienes no se desempeñan correctamente, ¿cierto? Y para ser bueno, no hay que ser espírita, ¿cierto? O sea, la idea es que nosotros damos una orientación y una visión nuestra, en donde yo me he sentido identificado. A mí en su momento, todas las enseñanzas de la religión católica no fueron suficientes. Mi primer conflicto desde chiquitico, desde muy pequeño, de que no tenía capacidad de razonar, era que yo no entendía que Jesús nacía, el niño Jesús nacía el 24 de diciembre, se moría 3 meses después, y cuando se moría tenía 33 años. O sea, que tenía una amiga mía, ¿qué animal es ese gato? O sea, ¿cómo es así? Y ese fue mi primer conflicto. Yo lo recuerdo, y yo me acuerdo que le hice la pregunta a mamá, pero si él acaba de nacer en diciembre, ¿cómo va a tener 33 años? Entonces creo que desde muy pequeñito estaba ese tema ahí de tratar de averiguar, ¿no? De tratar de indagar más allá de lo que son las doctrinas. Nosotros no tenemos rituales, tampoco hay jerarquías, y por supuesto no es un dogma, es un estudio científico de hechos, basados en hechos, basado en investigación. Allan Kardec, que es el precursor de la doctrina, en 1857 escribió su primer libro de 5 que corresponden todo lo que es la base de la doctrina, y Kardec era un profesor de física y matemática. Allan Kardec, que es un seudónimo, por cierto, porque tuvo que ponerse ese seudónimo, porque, o sea, imagínense que yo fuese un profesor de física pura, súper reconocido, y salgo escribiendo un libro de reencarnación y de eso. Entonces se volvió loco el profesor, ¿cómo va a ser? ¿Quién va a comprar ese libro? Eso es lo que lo volvió loco la física. Entonces él tuvo que utilizar un seudónimo, porque bueno, era un profesor muy reconocido, pero de ciencias prácticas. Entonces bueno, eso por esa parte. La otra cosa es creernos que nosotros somos como que únicos, ¿no? O sea, si Dios se tomó tanto tiempo en la creación, y ahí pues hay muchos procesos que entender en este tema de la creación, que si fue el Big Bang o que fue algo automático. Más por allá hoy hay algunas contraposiciones a lo del Big Bang, ¿no? Pero lo cierto es que después de tantos miles y millones de años en que la naturaleza se ha esforzado por formarnos, después que hemos descubierto el universo en magnitudes inimaginables hace 50 años, después que tenemos una nanotecnología en que un aparatico como ese, tenemos radio, televisión, teléfono, internet, o sea, todo lo que yo vi en los supersónicos ahorita existe. Todo lo que yo vi en los supersónicos existe. Lo único es los carros que vuelan, y ya hay. Ya hay prototipos, carros que vuelan. Pero las cintas corredoras, las videollamadas, todo lo que estaba en los supersónicos hoy día, para los más chamitos, los más chamos no van a saber qué es los supersónicos. Gaby, no sabe, Gaby está en la luz. Bueno, o por lo menos aquel, ¿cómo que se llamaba el detective? Que hablaba. Gadget. Ajá. El que hablaba con el zapato, con el tacón, Superagente 86. Superagente 86, que el teléfono era el zapato, y le quitaba el tacón así y hablaba. Entonces, ustedes se imaginan que todo ese tamaño de evolución
es para que nosotros vivamos 60 años, 70, 80. Ya, ahí se acabó la vida y ahí se terminó todo. No tiene, para mí no tiene una lógica. Entonces, claro, hay una transición. Y si de hecho fuera tan fatalista la vida, pues yo probaría echar toda la vaina que pueda. Y después que me muera, ¿qué pasó? Nada. ¿Sí o no? Sí. Y me pues fuera mal portada, muy mal portada. Pero no es así, no es así. Y realmente la evolución de la humanidad, y esa es otra cosa que me llevó a mí a entender un poco la doctrina, es que, bueno, ¿cómo es posible que Beethoven era sordo y escribió la sinfonía que escribió? ¿Cómo es que a veces dentro de nuestros hijos uno tiene habilidad para la pintura y jamás ninguno de nosotros pinta? En mi casa, por allá, mi abuelo era que medio tocaba cuatro. Más nadie. Papá y mamá tienen dos orejas sordas, izquierdas. Y sin embargo a mí me gusta la música. Papá hay que sacarle las palabras con paleta. A mí me tienen que dar un golpe para hablar y es para que me calle. Soy como los choros malos. Entonces, eso me hizo a mí pensar en que, bueno, estamos aquí por muchas causas, ¿no? Y el proceso evolutivo porque desde un principio nosotros andamos persiguiendo la felicidad, y no en esta época. O sea, el ser humano, el hombre siempre ha venido persiguiendo la felicidad, ¿sí? De alguna manera, bajo la visión de los instintos, bajo la visión de los sentimientos, bajo los preceptos de Sócrates, bajo la psicología normal, hasta que llega Freud. Y entonces Freud dice que nosotros tenemos una cosa por ahí que llaman el inconsciente, y que parte de las reacciones en nuestras vidas no necesariamente son parte de una conducta aprendida en esta vida que tenemos. Entonces, por ejemplo, usted ve a un joven que es un delincuente dentro de una familia y una familia ejemplar. ¿Y por qué ese joven salió así si se crió igualito que los otros hermanos? O todo lo contrario. En una familia de todos con mal comportamiento sale uno que no sucumbe a eso. ¿De quién es la prueba? ¿De quién es la prueba? O sea, ¿por qué está ahí en esa situación, en ese momento? Entonces todo esto a mí me ha hecho reflexionar mucho. Y dice Carl Gustav Jung que la vida, para ser vivida, necesita tener un sentido psicológico. O sea, si yo de verdad no tengo un sentido de por qué estoy viviendo, o sea, estoy perdido. Y por eso divago por aquí, hierro por allá, y estoy en constante caída y levantada, pero sin sentido. Porque caernos y levantarnos forma parte de ese proceso de aprendizaje, pero muchas veces si no lo veo. Entonces todos tenemos un foco en la felicidad, en la plenitud, todos, ¿cierto? Pero a veces no la buscamos, o porque no queremos o porque no sabemos. Y Sócrates lo dijo hace mucho tiempo, cuando la gente asistía a su ágora, le decía: maestro, yo quisiera entrar a su ágora, ¿qué necesito para entrar a su ágora? Y les mostraba el botón de la puerta de Delfo, que todavía está ahí, y lo que dice ahí: conócete a ti mismo. Un poquitico, pues esa migañita. Cuando se conozca usted mismo, entra. Ahora la gran pregunta: ¿nosotros nos conocemos a nosotros mismos? ¿Entendemos nuestras emociones? ¿Sabemos por qué estamos aquí? ¿Sabes qué debemos hacer? Estas son preguntas que están ahí permanentemente. A ver, no sé por dónde voy. Bueno, esas preguntas. ¿Se conoce usted mismo? ¿Hay algo sobre mí que no sé? Ajá. ¿Hay algo en particular que necesito saber de mí? ¿Cómo puedo saberlo? Entonces voy para que me echen la carta, para que me den las manos. Ajá. ¿Sí o no? Porque curiosos somos, ¿verdad? ¿Cierto? Yo fui una vez para Santa Marta y Cartagena, para la frontera, como una hora más, y después hay que pasar Río Hacha, Maicao, y cuando tú llegas allá, eso son como 10 horas. Y yo estaba en la playa de Santa Marta, y entonces estaba una gitana leyendo la mano. Y dije: venga, porque ¿quieres que le lea la mano? Lea la cuenta. Entonces yo todavía no voy a saber la doctrina. Y entonces me vio así, y me dijo: aquí te veo
un viaje largo y de bola, de regreso, y yo. Sí. Es un viaje largo, claro. Entonces, bueno, hasta ahí llegó la cosa. No siguió. Bueno, a ver, Claudio, a ver para dónde voy, no sé, me perdí, no me importa. ¿Alguien sabe realmente, totalmente quién es? Creo que todos andamos en esa onda, en esa pregunta. Entonces, fíjense, hay una concepción de lo que es el ser humano. Una concepción que trabaja mucho los psicólogos, respetamos mucho a los psicólogos, no estamos invadiendo su terreno porque no hacemos tratamientos psicológicos, ¿correcto? Pues eso es importante aclararlo ahorita en este momento en que se siente que hay mucha, ¿cómo se llama eso? Intrusivo, exactamente. Okay. El ser humano está compuesto por tres grandes elementos, la parte biológica, la parte social y la parte psicológica. Pero nosotros dentro de la doctrina le agregamos un elemento más que las envuelve a todas, que es la parte espiritual. Porque hay un gran descubrimiento, se lo dijo una amiga psicólogo que ella está sorprendida cada vez que hablamos y que va a estar con nosotros, tenemos un evento el 25 de marzo en el salón principal del diario El Impulso. Ahí vamos a estar los dos que estamos aquí, viene un neurólogo, un médico neurólogo de eso va a ser el 25 de marzo, sábado a las 9 de la mañana, hasta las 5 de la tarde. Son 5 conferencias. Conflictos existenciales, es la temática central. Están invitados. Una colaboración de $5, el que pueda dar más, da más, no hay problema. Vamos a tener... Se paga en el sitio, sí. O bueno, podemos, en las redes pueden seguir, de repente hay una cuenta por ahí que se puede habilitar. ¿Okay? Sí, porque es solo para cubrir los gastos. El salón del Impulso cuesta $100, hay que pagarle el pasaje a José, a una hermana que viene de Maracaibo también. Bueno, vamos a estar ahí, extendiendo un poco más. Entonces, nosotros, y esta lámina ya la vieron con José, entendemos que nosotros tenemos un cuerpo físico, tenemos un periespíritu y tenemos un espíritu. Y el gran choque que tuvo Dina, la psicóloga conmigo, es que nosotros todos pensamos, y ahora incluso todos estos estudios de la neurociencia, los estudios del cerebro, la gente no dice que el pensamiento se produce en el cerebro, no. El que piensa es el espíritu. El cerebro es un CPU que procesa, pero en el cerebro no se producen las ideas, los pensamientos. Los pensamientos los tiene el espíritu. Y en el perispíritu, nosotros, yo les digo que ese es como el disco duro, que en el que nosotros nos llevamos todas las cosas buenas, todas nuestras buenas acciones, y todos los atavismos, o los atavismos le dice Jung a las acciones malas, y nos las llevamos para la siguiente vida. Y entonces en esa otra vida van a salir todo lo bueno que hicimos y también todo lo malo. ¿Y qué es lo que vamos a corregir? Lo bueno, no, aquellas cosas que necesitan ser corregidas. Y esto es lo que en esencia, para nosotros, forma la columna vertebral de la doctrina, o sea, de estos estudios. Porque, o sea, pensar que somos solo un cuerpo físico y cuando nos morimos hasta ahí llegó la cosa, es demasiado limitante. Hay un espíritu que sobrevive y todo el registro de todas las vidas que tenemos están en una especie de cuerpo intermedio que puede tomar la forma física nuestra o la anterior o la mucho más anterior y hacerse visible de esa manera. Y fíjense que todo esto sale a raíz de la aparición de la física cuántica. Cuando la física cuántica dice que todos somos energía y que estamos compuestos por átomos que son energía y que cada uno de nosotros y cada una de las cosas que nos rodea es energía concentrada de diferentes maneras, esto es energía, eso es energía, la luz son ondas de energía, nuestro cuerpo es energía. Entonces tú empiezas a entender muchas cosas, empiezas a entender que esa energía entonces sobrevive. Cuando esto estaba más incipiente, algunos se atrevieron a pesar el alma. Y entonces tenían a pacientes en estado ya moribundo arriba de un peso. Y cuando veían que el paciente expiraba, pesaba y que 20 gramos menos. Entonces el alma pesa 20 gramos. Pero todo científico, o sea, la ciencia no colide con esto, porque cualquiera diría, bueno, ¿qué tiene que ver la ciencia con esto? Todo, porque la ciencia... lo que viene es a demostrar todos esos misterios, todos esos secretos que
hasta el momento en que se descubren, lo han sido para nosotros. La ciencia es el gran comprobador, o es la gran comprobador de todos estos fenómenos que para nosotros son inexplicables. Entonces va muy agarrada de la mano con todo esto. A ver, para esto nosotros es muy importante. A ver, nada. El espíritu cuando trasciende, entonces trae en su perispíritu, grabado en su inconsciente, un verdadero depósito de todas sus experiencias. Y eso es lo que está ahí, metido debajo del inconsciente. ¿Okay? Y que es una herencia que va de reencarnación en reencarnación. Ese disco duro se resetea, lo volvemos a llenar, o no se resetea, se llena con cosas nuevas, se borran o se mejoran aquellas, se modifican, se le hace un cambio a los archivos de aquellas cosas que no están bien. Y entonces la reencarnación es un proceso que en el plano espiritual está planificado, porque Dios en su infinito amor nos hace que nosotros en cada vida que tengamos las herramientas para el progreso y el avance espiritual, el desarrollo espiritual. Nosotros venimos incluso genéticamente predispuestos a sufrir una cierta y determinada enfermedad que nos ocasione un sufrimiento y que nos sirva a nosotros para entender mejor nuestro proceso de vida. A ver, si yo fui un borracho, un alcohólico en otra vida, posiblemente en esta sufra de cirrosis hepática. Es más, nosotros hicimos un seminario también que se llama enfermedades del alma. Todas nuestras emociones al final se somatizan. Entonces a veces primero hay que sanar nuestras emociones y después el cuerpo físico. Claro, si no está demasiado ya avanzado el proceso de deterioro del cuerpo físico, ¿no? Pero cada reencarnación es esto, es un traje a nuestra medida, planificado en el mundo espiritual. Según sea nuestro grado de progreso, posiblemente pudiéramos escoger el traje. Pero si nuestro grado de inconsciencia, de desconocimiento o de progreso es bajo, entonces desde el mundo espiritual se planifica. Por eso es que la familia que nosotros tenemos, ese dicho que dice por ahí, nosotros no escogemos nuestra familia, a nuestros amigos sí es mentira, sí escogemos nuestra familia en el mundo espiritual. Sí la escogemos. Porque el hecho de que dos hermanos sean enemigos, eso tiene una razón de ser. ¿De quién es la prueba? ¿De los dos? ¿De uno de los dos? Que padres y madres, que padres e hijos sean enemigos. Agua y aceite. Eso es una prueba. ¿Para quién? ¿Para los padres? ¿Para los hijos? O sea, ¿quién es el que tiene la deuda ahí? Hay un libro que se llama Siempre y cosecha, ¿qué se llama? Que tiene muchas historias de este tipo. Hay una en particular que siempre la recuerdo, que tiene que ver que una persona era un obrero de la construcción y vivía fracturado. Las manos, la muñeca, el codo, el brazo, la rodilla, el pie, el fémur, las costillas, o sea, pero también tenía impresionante facilidad de que sus huesos soldaran. Y bueno, prácticamente toda su vida estuvo con un yeso y con una fractura. Hasta que finalmente su muerte fue que, estando en un proceso de construcción, bueno, se volteó una gandola, él estaba mal ubicado y toda la gandola le cayó encima. Y murió destrozado, con politraumatismo. Cuando le hacen su proceso de reencarnación y le pasan la película de su vida, porque preguntó, bueno, ¿por qué yo tuve esta vida así? Bueno, él había sido en otra vida un asesino que a sus víctimas las tiraba por un barranco. Entonces ahí encontró su explicación de por qué su vida fue así. ¿Ok? Entonces esto no es fatalista tampoco. Ahí dice, bueno, pues entonces ya, o sea, como ¿para qué tengo libre albedrío si igualito ya tengo mi trajecito puesto? No, ¿cierto? Sí, no, porque entonces ahí donde va a ser la cosa, es la forma en que usted asume el problema. ¿Cierto? Sufrir es opcional. El dolor si no lo puede evitar, de una separación. Pero sufrir, o sea, quedarte con ese dolor permanente es opcional. ¿Estamos claros? Entonces, tiene un sentido. Y venimos genéticamente y espiritualmente preparados para tener una reencarnación que sí tiene un sentido. Tiene un sentido. O sea, es para que progresemos.
es para que limemos asperezas, es para que espiritualmente logremos un avance, es para que hagamos las paces con otro espíritu que en esta vida es mi papá, pero que en otra vida yo fui el papá de él, o fue mi hermano y fuimos enemigos y nos matamos aquí. Entonces en esta vida ella es mi mamá, ese espíritu es mi mamá y yo soy el hijo y somos enemigos. Entonces tiene un propósito. La vida tiene un propósito desde ese punto de vista espiritual. A ver, ¿no? Desde Freud en adelante y mucho más desde Carl Gustav Jung, entonces esto de que la vida, la plenitud tiene un sentido psicológico, pues entonces cambió el tema del pensamiento. O sea, ya no me iba a lo de las ideas cuando Sócrates, tampoco me iba con todo el pensamiento socrático, ¿no? Sino que ahora entonces es un pensamiento psicológico, un pensamiento abordado por elementos que tienen que ver entonces primero con los instintos, después con los sentimientos, y ahora en este mundo que somos una cascada, una catarata de emociones. ¿Ustedes se dan cuenta que todo obra es emoción? Todo tiene que ver con las emociones. ¿Y desde cuándo se está hablando de que todo es emociones? Desde un tiempo para acá. ¿Y quién fue el precursor? Jung. Freud. Lo que pasa es que Jung y Freud después se separaron porque Freud enfocó todo en la libido. Todo tenía que ver con el tema sexual. Y Jung dijo, ya va. Entonces Jung dijo, no es el tema sexual. Es un tema de que tenemos un inconsciente y tenemos un consciente y el ego, y lo que todo el mundo tiene aflora y que nosotros tenemos conciencia de ello es lo que llamamos el ego, pero hay una cantidad que es lo que está todo debajo del iceberg, que son todas nuestras emociones, no tenemos conocimiento de ellas, pero cada vez que hay un disparador afloran y reaccionamos ante una situación de manera violenta sin saber por qué. Yo tengo un caso que lo cuento siempre en todas las charlas. Yo me ponía como un energúmeno cuando me tocaban la corneta si yo estaba en un semáforo de primerito. O sea, me daba demasiada rabia. ¿Quién sabe inglés aquí? ¿Quién habla inglés aquí? Sencillito, no voy a preguntar. O sea, ¿cómo se dice una silla roja en inglés? Eso es lo que me daba a mí. Eso era lo que me daba. Una big red chair. Cada vez que me tocaba la corneta. Y yo llegué muchas veces, no fue una vez, a apagar el carro. Lo apagaba, me bajaba, le abría el tapón y cuando me daba la gana se lo cerraba y prendía el carro y me iba. El carro no estaba mal, yo lo había apagado. Para que el tipo que estaba apurado le diera más rápido. Y muchas veces llegué y me bajé del carro y le tocaba el vidrio a la señora. Entonces, claro, con ciertas cosas, mire señor, mi carro es sincrónico, yo tengo que meter el croche. Después que mete el croche, tengo que poner la primera. Y para que el carro arranque, yo tengo que tener una sincronización tal de sacar el croche y acelerar que el carro no me corcovee y me apague. Entonces, esa vaina no lo puedo hacer tan rápido como ustedes dicen. Tan rápido como usted está ahí diciendo que toque la corneta. En ese momento, la madre de mis hijos grandes, que era mi esposa, dijo, ¿por qué te pones así? Te van a venir matando un día de esto. Bueno, si lo hubiese hecho ahorita, desde cuando hubiese desencarnado. Y entonces yo dije, bueno, pero ¿qué me está pasando? ¿Cuál es la silla roja que agarro ahí tan grande? O sea, ¿por qué me está pasando eso? Y si me preguntas si descubrí el por qué, no sé. No me importa. O sea, es que no es relevante saber por qué. Pero yo hice consciente esa emoción. Y no lo volví a hacer. No volví a hacer. No les niego que de vez en cuando la sillita roja sale por ahí, dependiendo cómo anda. Pero miro por el retrovisor y digo, chero, tú no puedes controlar las acciones de otra persona. Lo que tú no puedas controlar no tiene por qué darte una silla roja. Y entonces respiro. Y me hago el sordo y le subo volumen al baño. Pongo que hay 101.5, que es donde yo trabajo. Ok.
Listo. Es poner como el bolívar y el dólar. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hice? Reconocí la emoción y la controlé. Porque es que tampoco se trata de que usted suprima las emociones. Si usted ganas de llorar, llore. Yo perdí a mi segunda esposa, muy joven, de 33 años, y lloro. Ese es mi muerto. Porque no voy a llorar. Cuando me tocaba llorar, usted fuera lloraba. ¿Cierto? Porque no se trata de reprimirla, es de conocerla. Y sobre todo de reconocer qué emoción es la que me está dañando. Estos señores son los precursores de eso. Y lo hicieron, Naudi, por favor, vamos a pasar más rápido. Ellos, seguidos de esta lámina, algunos de ellos ya se lo José. Empezó Freud con el estudio del consciente, del inconsciente, entonces creó, dice que todos tenemos una conducta creada más o menos como en bloques, todos nos parecemos en ciertas cosas, los llamó arquetipos, ¿ok? Dice que todos tenemos un consciente individual y que también tenemos un inconsciente colectivo. O sea, no es por casualidad que nosotros estamos en Venezuela, yo porque con esto soy, con este físico no soy de Suiza, no, me tocó aquí, ¿cierto? Entonces hay un inconsciente colectivo que también influye en nosotros. Esos señores se encargaron. Después vino la psicología humanística con Abraham Maslow, las necesidades básicas, y todos estos señores que son psicólogos transpersonales. Porque resulta que todos estos problemas y estos efectos y todos estos atavismos, según dice Jung, que son esas reacciones negativas que nosotros tenemos ante un disparador, son producto de una cosa que nos pasó, que nos marcó y que está ahí en el inconsciente y que nosotros no sabemos. Por eso el señor Carl Gustav Jung tiene una frase con la que yo despedía mi programa todos los días y decía: hasta que no hagamos consciente a nuestro inconsciente, va a dominar nuestras vidas y lo llamaremos destino. No, que es así. Es que es así. Entonces fíjense que yo me salí de la doctrina, ¿no? Estoy hablando de cosas que todos podemos entender. Entonces resulta que todos los miedos, todas las represiones, todas esas cosas están y nosotros no sabemos que están ahí. Entonces, ¿cuál es el tema? Ponerme como Hall, voy a buscar a alguien que me ponga bravo, me ponga verde a ver quién es, por qué me puse verde. Ok. Este es eso, es tratar de reconocer las emociones. A ver cómo ellos entonces nos están haciendo a nosotros actuar mal en cualquier momento, ¿cierto? Y todos estos son estos pasos del autoconocimiento. A ver, fíjense, lo que está visible para nosotros, esa parte de arriba del iceberg, es lo que se llama el ego o el consciente, es lo que nosotros reconocemos. Y cuando nos preguntan, ¿tú te conoces a ti mismo? Sí, dice uno. Y eso que tú crees que conoces es el ego, es la puntica del iceberg. Y ahí entonces están unas emociones, el miedo, la tristeza, la rabia, la alegría, que cuando se dispara algún atavismo de nuestro inconsciente, las puede exacerbar y entonces convertir la tristeza en el miedo en ansiedad, la tristeza en depresión, la rabia en violencia y la alegría en euforia. Y de ahí en adelante esas cuatro no son buenas. Porque sentir miedo es normal. Estar triste es normal, es una emoción. Tener rabia, porque te tocan cornetas. Lo que no es normal es bajarse y apagar el carro, eso no es normal. ¿Cierto? Ok, ajá. Pero entonces pasar a la violencia y estar demasiado alegre, por eso es que dicen por ahí que ni muy triste ni muy alegre toma decisiones. Ok, porque el gran problema es que si entonces no reconoces ¿qué cosa desde tu inconsciente está cambiando las emociones? Ojo, es que usted ni siquiera está buscando qué cosa, ¿por qué me pongo así? Entonces dice, no, es que él dijo que en otra vida a lo mejor yo maté a alguien. Entonces usted se va a poner a averiguar y buscar un árbol genealógico, a ver si usted estuvo en las cruzadas y entonces usted mató. Ah, entonces yo era así, mira, un igualito, que ese era así o yo. No. O sea, la idea es reconocer esa emoción y controlarla. Tampoco controlarla, reconocerla y saber que si esa me está haciendo actuar mal, corrígela, hazla consciente. Si cada vez que me tocan la corneta yo me enojo
y me bajo del carro a pelear, bueno, entonces sé que cuando me toquen la cometa, me enojo. Entonces el primer paso, coño, no te vayas. Primer paso, así fue que empecé. Yo que el carro le daba golpes al... Hasta que después ya respiras, me toca la corriente del ciclo, está apurado, debe ser que le duele la barriga. ¿Sí? ¿Ok? Integrar la emoción. Porque si no, entonces la idea es convertir la depresión en un acto de mirarse. O sea, ¿qué cosa es lo que me deprime? Normalmente me deprime mirar mucho al pasado. No, porque cuando era otra Venezuela, yo cuando era estudiante de aquí, cuando tenía una clase intermedia, aquí quedaba un restaurante muy bonito que llamaban La Villa del Mar. ¿Te acuerdas? Aquí está la esquina de la 20 con la 9. ¿Tú fuiste, Santa, verdad? Bueno, cuando yo tenía una hora libre entre las 7:50 y las 9 y las 8:50, que teníamos una hora libre a veces, yo me iba con 2 amigos más y nos comíamos un mar y tierra y media botella de vino. Muy buena. Ahí en la Villa del Mar. Y llegábamos a clase de contabilidad 3, no, claro, porque es que esa es otra cosa, tampoco, a ver, en este proceso de transformación es que uno no se va a convertir en un arte. La idea es que tú empieces a cambiar y a modificar cosas. Yo lo recuerdo, y ¿por qué lo voy a negar que lo hice? ¿Cierto? Es un cuento que te digo, o sea, así era yo. ¿Lo harías ahora? No, porque ¿para qué? O sea, no tiene sentido. Pero es el proceso de evolución. Bueno, usted dice, tú no tomas, no, normalmente, pero bueno, si voy a algún sitio y alguien te quiere una cerveza, a veces por la esencia del aceite, como no. ¿Entiendes? Porque es que, a ver, la gente a veces confunde en transformarse como que a ponerse puritano. Y no, la transformación es un proceso que te lleva. Y ojo, fíjense que a mí esto me ha dado así cachetada, me ha dicho que yo me muerda la lengua muchas veces. Porque por ejemplo yo criticaba mucho a José Luis Rodríguez y a Lila Morillo, que se metieron evangélicos a los 50 años, y sea muy bonito, después que echaron bastante broma, sí, a los 50 años te vas a poner. Pues no te pusiste a los 15. ¿Sí o no? Entonces yo aprendí en que el cambio es en cualquier momento. Hasta en el mismísimo momento que usted se está despidiendo de este plano, pida perdón, diga que hable. Entonces mire, la lengua ha tenido que mordérmela muchas veces. Porque criticar es facilito. Muy fácil. Pero el proceso de cambio es ese. Entonces ahora digo, no, mira qué mérito. A veces veo personas, mira que me gusta ir a la doctrina, que chévere. Pues yo no estaré muy viejo para esto, no. Para nada. Encontrarse con uno mismo no tiene edad. ¿Cierto? Ok. Y entonces la idea es cambiar ese ego por el self, por el yo mismo, por el consciente. Entonces cambiar el ego por el self, o el yo superior, para quienes son psicólogos, estudian psicología, han estudiado, pues, eso tiene muchas nomenclaturas. Ahí no me meto mucho porque nosotros no somos psicólogos. ¿Ok? La otra cosa que nos perturba demasiado y que no nos ayuda a conseguir un sentido a la vida y que nos entorpece autoconocernos es que nosotros vivimos en un mundo de ilusiones. A ver, nada. Lo primero es que nosotros tenemos la ilusión del éxito y de la imagen. A nosotros nos forman en nuestra casa. Dice, mire, usted estudie lo que le guste, pero si va a ser heladero, que sea el mejor heladero. ¿Sí cómo le dicen o no? Sí. Entonces nos ponen a competir de una vez. Y la competencia es con uno mismo, no con los demás. La mejor competencia que uno tiene que ganar es la que uno hace con uno mismo. En convertirte en una versión mejor de ti cada vez. Ok, entonces en esa ilusión nosotros estamos pendientes, a ver, Nadia, ahí, de que desde niños pues, nos crean para tener y no para ser. Entonces hay hasta merengue. Tengo un traje de Yves Saint Laurent, un perfume de Paco Rabanne. ¿Me acuerdan de ese merengue? Bueno, estoy botando la selva. Los 80. Los 80. Ajá. ¿Cómo sería Valente? Ok. A ver, la ilusión de tener, entonces para eso es que nos crean, no para ser.
pasa, ¿verdad? Entonces, estamos pendientes de las marcas, estamos pendientes de todas esas cosas. Y la otra es la ilusión del placer. Entonces, consideramos que el placer es, no sé, como hace un ron Santa Teresa de esos que lo premiaron en Europa con un habano, un cuy, un placer. Cosas que nos vende la sociedad. Entonces nosotros estamos inmersos en eso. Todos hemos estado inmersos en eso. ¿Cierto? Hay otros que el placer puede ser una cosa más sencilla. Por ejemplo, hay cosas que yo anhelo que hacía hace mucho tiempo que no hago, bueno, porque tampoco lo podría hacer hoy día. Yo los domingos compraba el Impulso, el Informador, el Nacional, el Universal y el Diario de Caracas. ¿Verdad que los domingos los diarios venían más marrudos, verdad? Eso para mí era un goce, acostarme en esa cama después de desayunar, porque compraba los periódicos y unas empanadas, y entonces con el periódico así, y cuando eso veía a José Vicente Raquel. Entonces lo veía así un ratito, cuando íbamos crocando, leía, y así hasta las 3 de la tarde. Y recortaba, porque ahorita no había internet. Entonces todas las cosas que me gustan, en mi casa decía, ¿qué? El periódico antes que lo lea Cheo, porque lo mutila. Yo recortaba todas las cosas en los periódicos. A ver, no. Entonces, Joana de Angeli, a quien hemos nombrado varias veces aquí, ustedes dirán, bueno, ¿quién es Joana de Angeli? Joana de Angeli es un espíritu superior. Es la mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. Es la que le ha dictado 16 libros de una serie que se llama Psicología Espírita. Y Joana de Angeli, por lo menos 3 reencarnaciones que se le reconocen. Ella fue Juana de Cusa en el tiempo de los romanos, cuando perseguían a los cristianos. Era esposa de un intendente romano y bueno, murió, la mandó a matar, fue el esposo. Después fue Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Okay? Y finalmente fue Joana de Ángel, que fue una superiora de un convento en Brasil, ¿cómo se llama? En Bahía, ¿qué? En Bahía, que en la época de la conquista de los portugueses de Brasil invadieron ese convento, ahí estaban muchos niños refugiados, y esta monja, que era la directora, se interpuso en la puerta para dar tiempo de que todas las otras monjas y los niños pudieran escapar por pasadizos que había. Murió destrozada, la violaron todos los que estaban ahí, y esa es la última reencarnación que se conoce de ella. Y es la mentora espiritual de Divaldo Pereira, y ha psicografiado 16 libros, están a la disposición de ustedes, de una serie que se ha llamado La Psicología Espírita. Y ustedes saben que una cosa de que tiene estos estudios es que tú tienes el derecho a dudar y de preguntar. Y el mismísimo Divaldo, que quizás es el mayor representante de la doctrina espírita en este momento, en algún momento le preguntó a Joana de Ángel, y bueno, como yo sé que usted fue Joana de Cusa, sé que fue su familia de la Cruz, que escribió poesía y esas cosas, sé también que fue, estuvo en esta abadía en Brasil, pero que yo sepa, usted nunca fue psicóloga aquí en esta tierra, para que esté escribiendo psicología. Y digo, ¿y quién le dijo a usted que lo que se dice allá abajo se aprende allá abajo? ¿Quién le dijo a usted eso? Yo tengo 50 años en el mundo espiritual estudiando psicología para poder dictarle esos títulos. De tal manera que todos esos conocimientos están en el mundo espiritual primero y después cuando, en el momento en que sea conveniente que se sepa. ¿Ok? Y por eso a Newton le cayó la manzana en la cabeza y la ley de gravedad. Eso estaba ahí, ya él tenía esa chispa ahí, ese conocimiento. A ver, entonces, Joana dice que nosotros vivimos en una conciencia de sueño. Estamos como en un letargo en el que ignoramos quiénes somos. Y mientras nos mantengamos en ese estado de conciencia de sueño, en el que ignoremos quiénes somos, que no nos conozcamos nosotros mismos, pues eso nos dificulta el progreso. Y por eso está toda esa serie psicológica y todo este trabajo que nosotros hacemos. A ver. Ahora, ¿cómo alcanzar el autodescubrimiento? No es una cosa fácil, definitivamente. Pero sí es posible hacerlo paulatinamente. Y leyendo los libros de Allan Kardec y metiéndose en la doctrina espiritual, no necesariamente. Lo puede hacer de donde usted quiera. Porque son cosas muy sencillas que desde el punto de vista de nuestra revisión personal, de nuestros actos diarios, cotidianos, vemos cómo vamos actuando y vemos si nosotros mismos reprobamos o aprobamos lo que a diario hacemos.
Y eso es un buen paso para comenzar a autoconocerse. Entonces, por ejemplo, a esa pregunta se la hicieron a Sócrates: ¿cuál es el medio más práctico para mejorarse en esta existencia? Conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo. En la medida que yo logre saber quién soy, a través del control de mis emociones, a través de ese mismo control de las emociones, me va entonces viendo cuál es mi sentido de vida. Preguntarse el por qué. Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué María Isabel se murió de 33 años? ¿Por qué no me morí yo? Que estaba más viejo. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Para qué? La pregunta quizás es ¿para qué? ¿De quién era la prueba? ¿Era para mí, que venía de un divorcio? ¿Era un hombre que a los 50 años consiguió una muchacha muy bonita y bella, reactivó su vida y ¡pácata! Le dan ese tequila? Estaba muy alegre, estaba muy emocionado. Entonces le agregué un balanzazo. Coja, que decirme bueno. Entonces, ¿para quién era la prueba? Esa era para ella, morir joven, dejar una niña. Entonces la pregunta no es por qué, es para qué. ¿Para qué nos pasan las cosas? ¿Qué debemos hacer con esas cosas? Maneras de alcanzar el autoconocimiento. Bueno, a través de el mindfulness, el yoga, la meditación. Son procesos que pueden ayudar. La mediunidad. ¿Sabe que una de las cosas por lo cual se tergiversa tanto cuando uno dice yo soy espírita, y entonces la gente piensa de una vez en el tabaco, en la vela, en la cosa, es que normalmente, y pasa como en todas las buenas acciones y las buenas obras, la gente cuando a veces se acerca a uno es porque buscan el fenómeno, ¿no? La fenomenología, lo llamamos nosotros. Entonces, no, es que está obsesado, tiene un espíritu, entonces lo que la gente quiere es que lo cure, pues, como si eso fuera un ibuprofeno. ¿Okay? Entonces cuando le digan, no, que usted tiene que leer, ¿se acuerdan de Karate Kid? De Miyagi-san. Que el muchachito quería aprender karate y lo puso a que le puliera el carro, a que lijara toda la cerca, para que después la pintara. Bueno, era porque este movimiento era un movimiento y este otro era otro movimiento. Miyagi-san. ¿Se acuerdan de esa película? Sí. Eso sí la viste, ¿verdad? Ok, a ver. Entonces, fíjense, para que usted pueda empezar en este camino del autoconocimiento, pasa como todas las cosas. O sea, el alcohólico nunca va a ir a solicitar ayuda hasta que él mismo no reconozca que la necesita. Y cualquier persona que tenga un vicio, hasta que no reconozca que realmente es un problema para su salud, que es una patología, ¿verdad? Que es un problema ya que le está trastornando mentalmente, si usted no lo reconoce no va a tener el problema. Entonces, el primer paso es eso, que exista una insatisfacción de quien usted es. Que usted en ese momento no se encuentra. Hay un vacío. Correcto. Entonces, el primer paso, identificar ese. Eso pues, esas láminas por cierto se las vamos a dejar. Naudi y Milva se pueden, para eso es el papelito que estamos pasando por ahí, para tener por supuesto un registro de quienes asisten a la cátedra y por supuesto por el correo se los podemos hacer llegar. Ok, la otra es, la segunda, es que usted realmente quiera cambiar. Porque dice, bueno, sí, okay, yo tengo este problema, ajá, pero ya lo identifiqué, pero entonces realmente tienes el deseo de cambiar. ¿Sí? ¿Hasta qué punto estoy dispuesto para hacerlo? Ser sincero contigo mismo. Ajá, tengo este problema, quiero cambiarlo, pero empiezo el lunes. La flor del trabajo. ¿A la canción de flor del trabajo? Ah, bueno, ok. Entonces hay que persistir en el intento. Hay una palabra que se ha puesto muy de moda, que es procrastinar. Es sabotearse a uno mismo. Entonces hay que persistir, mantener la voluntad de ese deseo de cambio. Cuarto, disposición para aceptarse, porque entonces en ese proceso de cambio
pueden empezar a florecer muchas cosas de las cuales tú no eras consciente. Entonces resulta que me doy cuenta que en mi borrachera llegaba a maltratar a mis hijos, maltratar a mi esposa, y me voy a encontrar con todo ese tipo de cosas. Entonces, aceptarse. Y aceptarse después del mismo cambio también. Porque después, así le pasó a José Vázquez. José confesó aquí que él tenía unos problemas de alcoholismo. Y cuando empezó a estudiar la doctrina, los amigos hasta se preocuparon. ¿Qué le estará pasando a José que no quiere beber? ¿Será que está enfermo? ¿Será que le echaron una cosa por ahí fea? ¿Le va a pasar o no? ¿Sí o no? Sí. Y finalmente, pues hay que en el proceso tener capacidad de crecer emocionalmente. O sea, cada logro, verlo como tal, verlo como un proceso de crecimiento. Ahora, ¿cuánto va a durar cada quien en este proceso? Eso es estrictamente personal. Superar los complejos, evidentemente. Pues no vamos a dar cuenta de muchas cosas. San Agustín de Hipona, que también sufrió un proceso de transformación interesante, además fue su madre quien lo cambió prácticamente, pues San Agustín era vinculado al teatro, entonces llevaba una vida de esa, pues de farándula, era bohemio, exactamente, gracias, ¿no? Era muy bohemio, y entonces pero su mamá, que me dijo un amigo mío una vez que iba a viajar en avioneta y estaba muy asustado, mire, ponga chinga la Divina Pastora, rezar. Yo iba todo asustado. La mamá de San Agustín oraba permanentemente. Y San Agustín cuenta cómo fue su proceso de cambio. Cómo fue que pasó de ser a ese bohemio que estaba a convertirse a lo que ya incluso reconocido hasta como un santo católico. Entonces, él hacía lo siguiente. Cada vez, durante toda mi vida en la tierra, cada vez que terminaba el día y me iba a acostar, interrogaba a mi conciencia, diariamente. Y pasaba revista por todo lo que había hecho en el día. Y me preguntaba si no había infringido algún deber, si había tenido quejas de mí. Y así fue como llegué a conocerme y ver lo que debía reformar. Aquel que todas las noches recuerde sus acciones y las evalúe y vea si esas están bien o están mal, pues está empezando en ese proceso de cambio, en ese proceso de autorreconocerse. Pero San Agustín dice, por ejemplo, que se pregunte uno, si Dios llegara a llevarme en este momento, fulminante caigo, y entro en el mundo espiritual, ¿con quién tendría miedo de encontrarme yo en ese mundo espiritual? O sea, llego por el cielo y llego así, asomado así. Ahí está. Ahí está alguien que yo le robé una plata. No me debe estar esperando para cobrarme, o no sé, todas esas cosas. ¿Ah? A alguien que le quité la mujer, para no sé, cosas como esa. Entonces, háganse esa pregunta. Si usted se muriera en este momento, desencarnada, decimos nosotros en este momento, tendría miedo de conseguirse con alguien que por ahí que... Pregunta interesante, ¿no? Retadora. A ver, y cada uno que va pasando van a ser más retadores. ¿Con qué objetivo actué en tal circunstancia? A ver, me pasó esto y reaccioné así, asado. Entonces yo me pregunto, si lo que yo hice me lo hubiesen hecho a mí, ¿me hubiese gustado o no? O sea, ponerse en el lugar del otro. ¿Sí? Esto le llaman ahora empatía. Todos tenemos secretos. Nada más piensen. ¿Qué ha hecho usted que no se atrevería a contarle a nadie? No puedo. Yo no estoy diciendo que la diga. Pues yo tampoco voy a decir la que yo. Ok, pero eso. ¿Quién? Todas esas preguntas son muy retadoras, pero vaya que si usted se las hace todas las noches, ¿cómo cree usted que va a ser su accionar al día siguiente? Realmente. A ver. Y si usted está indeciso, porque a veces uno se mete en los autogoles, ¿cierto?
Entonces pregúntale a un enemigo, mira, yo hice esto, esto y esto, ¿qué te parece? El enemigo va a ser muy sincero. Porque si le pregunta a su mamá, no, hijo, usted es muy bueno, no se lo ocurre. No le pregunte a la mamá. Pregúntele a alguien que no sea nada suyo y que sea bien objetivo al evaluar eso que usted hizo y que en teoría usted cree haber hecho. Pues acuérdate que estamos en un marco de mundos y valores, ¿no? En los países del Oriente es válido tener varias mujeres. Aquí no se puede. Por la plata. Si no fuera por eso. ¿Sí o no? La crisis ha traído fidelidad. La crisis económica. ¿Era, Gaby? ¿Ah? Eso no es fidelidad, eso es resignación. Eso es resignación. Entonces, búsquese un amigo que sea asquerosamente sincero. ¿Cierto? O sea, y que le diga las cosas tal cual. ¿Cierto? Fíjense que esto no es ninguna terapia, nada por el estilo. Son cosas que uno puede preguntarse y... A ver. Si las respuestas son positivas, son chéveres, pues chévere. Tu conciencia va a estar en reposo, si no, no vas a dormir esa noche. Y posiblemente inválido, ¿no? Pero es el proceso, ¿no? Es el proceso como tal. A ver, ¿no? Por lo tanto, el conocimiento de sí mismo, aparte que es tuyo, es de otro, es tu clave de progreso. Y fíjense que son cosas muy sencillas, cosas que nos podemos preguntar cada noche. Pero hay 20 preguntas más. Andrés Luis hizo 20 preguntas que yo debería hacerme con cierta frecuencia. Y eso me pudiera medir el grado en que yo estoy cambiando, en el que me estoy empezando a conocer, en el que estoy incursionando en una transformación moral, en que me estoy convirtiendo en una mejor versión de mí mismo. Y esas preguntas son, por ejemplo, analiza su paciencia. ¿Eres más sincero? ¿Eres más comprensivo? ¿Eres más afable en este momento que la semana pasada? ¿Que el mes pasado? Una vez que has hecho consciente el proceso de querer reconocerte, sacar conocida. Ok, María Güey. ¿En tu casa todo es paz, amor y felicidad? ¿Ah? ¿Tu casa es el máximo clima de la felicidad? Yo estoy loco por volver a mi casa ya de una vez. Mamá, no quiero matar aquí, esta charla está muy chévere porque quiero ir. ¿Ah? Si esa respuesta es negativa, ¿qué está pasando en tu casa? ¿De quién es la culpa? ¿De quién es el problema? ¿Notas en ti una mayor disposición de servir voluntariamente? Dice que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Nosotros tenemos una máxima en la doctrina que es que sin caridad no hay salvación. ¿Ok? Siguiente, Naudi. ¿La pasaste en rápido? Esa pregunta. Todo eso que usted está viendo en la pizarra le va a llegar. Todo eso que usted está viendo. Ok. Sí, porque yo sé que voy un poquito rápido porque ya estoy sobre la hora, respetando el tiempo de ustedes. Esa es una de las más difíciles de las respuestas y de las preguntas más difíciles de comprender. Porque nosotros tenemos la libertad de evolucionar voluntariamente. Usted puede escoger ser bueno. Usted puede escoger no tener ningún vicio. Usted puede escoger amar al prójimo, ¿cierto? Pero nos equivocamos. Nosotros confundimos amados los unos a los otros con armados los unos contra los otros. Esta frase no es mía, es de Cantinflas, en una película. Una película que se llama Su Excelencia. Ok. Entonces, la evolución, el autoconocimiento, el progreso moral es voluntario. Pero nosotros nos empeñamos en que no, en que sea a través de caídas y levantadas que aprendemos. De los golpes es que aprendemos. Entonces, entender en algún momento en que pasar por una vicisitud
sería un proceso que deberíamos agradecer. Vaya que da muchas vueltas en nuestra cabeza y cuesta mucho comprender. Pero realmente, al final del dolor, al final de la comprensión de una pérdida, al final, cuando le hemos encontrado el sentido a la vida, agradecemos las pruebas que tenemos. No olviden. ¿Verdad? Y mucho dolor de momento, mucho dolor. Yo quiero presentarles a Olga, que es mi gran amiga. Olga lidera un grupo de mujeres y de tareas que se llama Grupo de Madres y Padres con Hijos en el Cielo. ¿Y cuál es su denominador común? Que la vida les llevó anticipadamente un hijo. En cualquier circunstancia. Y Olga pasó por un proceso de dolor, pero lo convirtió en amor, lo convirtió en servicio, lo convirtió en caridad. Y eso es una escogencia, porque el sufrimiento usted no escoge. Ella ha podido estar, ¿cuántos años ya tiene Jota que se encarnó? 11 años. Y puede haber estado igualita que hace 11 años. Y hoy día Olga, desde hace, ¿cuántos años está en la doctrina? 8. Bueno, a partir de los 3 años cambió su visión. Y la puede haber cambiado también en otra manera de expresar la fe. Tampoco quiero desmeritar la doctrina, pero ella encontró aquí las respuestas que no tenía. Porque es que el gran proceso de una pareja, de un padre, de unos padres que pierden un hijo, es que yo quiero saber dónde está. No me despedí, porque se fue. ¿Cómo se siente? ¿Dónde está? Y pareciera que donde está más cercano, quienes hablan con los espíritus somos nosotros. Entonces ella se acerca, no porque quería estudiar la doctrina, ni porque sabía de la Kardec, no, sino no, es que allá puede ser que tú veas o te hables. ¿Sí o no? María Isabel murió hace 11 años y yo no he tenido ni una sola comunicación con ella. Ni una. Ay, Dios. Ni una. Que recuerde. Y cuando ella murió, hacíamos oraciones en la escuela y hacíamos actos de debilidad. Y entonces uno le dice que por prudencia cierre los ojos y guarde silencio. Entonces piensen en algo bonito. Yo pensaba en muchas cosas bonitas y no veía nada y apretaba los ojos duros. Era decir que no los tenía bien cerrados, por decir veía. No veía. No me toca. Correcto. Entonces Olga es un buen ejemplo, como muchos de ustedes. Estoy seguro que, así como Olga, hay muchos casos en el que finalmente entiende la función creadora del dolor. Y vaya que es difícil, Olga, es mucho. Pero esta es otra mujer a la que recibimos hace 8 años en Sol. Oh. Y le ha transmitido eso a muchas otras. Así es. Vaya. Auxiliar a los necesitados con más abnegación. Pasamos más rápido, ¿no? Oran realmente. Una cosa es rezar y otra cosa es orar. Orar es tener una conversación con Dios directamente. Y no tiene por qué ser la misma todos los días. O sea, usted ore como se siente. No es un ritual, es una conversación, es un sentimiento. Si usted a su esposa todos los días le hace lo mismo, le da la cobija, le da un beso, mi amor, buenas noches, a los 20 años aburre. ¿Sí o no? Entonces, son estas cosas, ¿no? A ver, esto, que es uno de los escollos más difíciles de saltar cuando alguien tiene un primer encuentro con nosotros, con la doctrina espírita. Nosotros hablamos de fe razonada. Y en un acto como este, alguien me dice, pero eso es una contradicción. La fe no es razonada. O sea, usted cree. Yo le pregunté, una vez comencé una charla como esta diciendo, ¿quién es Dios? O sea, puse ahí Dios y le pedí a varias personas que definieran qué es Dios. ¿O quién es Dios?
La pregunta número 1 del libro de los Espíritus pregunta no quién es Dios, sino qué es Dios. Y los Espíritus respondieron: inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Y la segunda pregunta es: ¿y por qué usted cree en una cosa que no ve? La gracia. Si me contestó el Espíritu por Isaac, mucho. Era, es una respuesta. Es como el perro y el hombre que iba con un perro y un gato, y el perro lo llevaban a palo, chamo, te cuando me da golpe. Fue una carrera, el perro le habló. Bueno, bueno, pero realmente es cierto eso, ¿no? Pareciera contradictorio la fe razonada, pero es que una fe ciega, ¿en qué se convierte una fe ciega? En fanatismo, exactamente. Entonces la doctrina es muy autocrítica, y yo he disentido de muchas cosas, y me siento a hablar con José, y bueno, así. Incluso nosotros hemos cambiado conceptos que nosotros hemos tenido durante muchos años manejando, y nos hemos dado cuenta que no es que era incorrecto, pero no el más apropiado. Fíjense, ¿por qué en teoría, voy a hacer teoría, unos guaros que fuman tabaco, toman aguardiente, están hablando de psicología? ¿Ah? Eso no es casualidad, que el mundo espiritual, o que nosotros quienes estamos en esta doctrina, de alguna manera, digamos que la psicología es una herramienta válida en este momento, y que más allá de la psicología conductual, hay una psicología transpersonal en la que el origen de los problemas, de muchas de nuestras patologías, de muchas de nuestras enfermedades, están dentro de nuestras emociones, y que son atavismos que están en nuestro perispíritu y que vienen de otras vidas y que afloran en esta. La explicación para nosotros clara, directa, ¿cierto? Entonces no es casualidad que te apoye un elemento de decir, no, pero es que eso lo traes tú en el perispíritu. Ajá, ¿y con base a quién? Bueno, con un señor que se llama Carl Gustav Jung, que habló del consciente, del inconsciente, con todos esos científicos que José Vázquez le nombró, que han hecho estudios sobre vida más allá de la vida, regresiones, experiencias cercanas a la muerte. Porque vuelvo a nombrar a mamá otra vez. Mamá me dice, hijo, pero, porque después que me dice, dígale al hermano José que me averigüe porque me asustaron. Entonces yo digo, mamá, que es el mundo espiritual, ¿no? Y ¿cómo sabe usted que es el mundo espiritual si nadie ha venido a echar cuento? Pues han venido. Ese que tú sentiste por ahí que se dio frío, eso está ahí. Bueno, les doy un dato, pues. Somos 8.000 millones de personas con carne, pero en total los encarnados y los desencarnados somos 22.000 millones en este plano, en la Tierra. O sea que hay más desencarnados que en este plano que. Entonces hay un mundo espiritual, sí. Existe. A ver. Entonces, la fe espírita es razonada. Yo leo. José, yo desde hace mucho tiempo decía, José, es que cuando tú me lees, no sé, un pasaje del Evangelio, dice, cuando Jesús estaba en el lago de Genezaret, ese lago. Entonces, como yo soy muy necio, bueno, y pues, de alguna manera uno se le pega lo de la cosa de la clase, a mí me gusta contextualizar. Entonces, ese lago de Genezaret, bueno, sí existe el lago de Genezaret, que es el mismo lago Tiberíades, que nombran mucho en los evangelios. ¿Entienden? Ese es como cuando usted le diga, ay, tú eres un buen samaritano. A los samaritanos nadie lo quería. Entonces cuando usted le dice, usted es un buen samaritano, usted cree que él también está un piloto. Lean quiénes eran los samaritanos. Pero uno por lo menos se apiadó del que estaba ahí en el camino. Pero cuando usted ve, entonces, no te digo, o sea, no es que un problema con los samaritanos, ¿no? Pero es que el contexto hay que saberlo. Y entonces estos estudios nos hacen que nuestra fe sea más allá de un producto de una creencia, de una visión. Es una fe que yo voy comprobando a través de la mismísima ciencia. ¿Okay? ¿Tienes palabra indulgente, brazos más activos, manos más dispuestas a proteger? Es otra pregunta, Naudi.
Examina tu desapego, te sientes más liberado del ansia de posesiones e influencias terrenas. Ustedes no ven lo que nos pasó mucho a nosotros, y voy a hablar de los profesores universitarios como yo, que nosotros vivíamos una vida chévere. Yo llegué cambiada de tres veces de casa, independientemente del contexto político y del tema país que pueda haber. Pero no será una elección para nosotros que teníamos una excelente vida y ahora tenemos un sueldo de $5 mensuales, de $11. Entonces, como para que reflexione. ¿Ok? Y bueno, échale la culpa que tú quieras, pero ojo, no te toca eso a decir que para ti era muy importante en agosto cambiar de carro o cambiar la cocina. No, yo cambié 3 veces de casa y me divorcié y me pude comprar otro. Y otra mujer. Yo tengo una presentación que me pongo mi nombre, me llamo José Alberto Noguera Llanes. Nací el 24 de noviembre de 1959. Tengo 4 hijos, 3 hijos y 4 nietos. Y he tenido todos los estados civiles. Entonces la gente, ¿cómo así? Si he sido soltero, me casé, me divorcié y soy viudo. Lo legal y lo no legal también. Lo que no aparecen en la ley. Entonces la gente pues a veces se sorprende, ¿no? Pero eso me sirve mucho para dinámica, sobre todo mucho en los cursos oratorios, porque entonces la gente se suelta. Dice, no, yo estoy felizmente casada, 20 años, y bueno, papá y mamá tienen 64 años de casado, Dios los bendiga, y todavía se hablan. Y duermen juntos. Yo entendí por qué las personas de tercera edad terminan durmiendo una en un cuarto y en otro. Yo entendí eso con papá y mamá, porque papá y mamá, ahora papá ronca, sueña, entonces empieza a tirar golpes, y mamá si me da un golpe de esa y los tira muy duro. Se para a veces dormido, y bueno, las otras cosas que no puedo contar. Pero ustedes se imaginan que hace toda persona de tercera edad. Pero ellos no, ellos siguen durmiendo con Dios. Y mamá, pero si tenés todo ese rollo, ¿por qué seguir durmiendo cuenta? Que no puedo. Pero yo entendí por qué al final a la larga, porque se lava, se llena uno de maña. Y empieza a agarrar, y se para cada ratito a orinar. Pero bueno, ellos tienen 64 años de casados. Fueron fundadores del movimiento de matrimonio con Cristo en Palavecino. Y bueno, ya ahorita no van ya porque ya están bastante viejitos, pero hasta hace un par de años iban y los aplaudían. Y ahora con ustedes, José y Marina, 72 años de casados. Usa con mayor frecuencia nosotros, nuestra, en vez de yo, mía. Eso es un buen en tus momentos de tristeza o de cólera reprimida, esos momentos cada vez son más frecuentes o se están distanciando. Cada vez estás más distanciado las veces que te encolerizas, que agarras rabia. Es un sinónimo de crecimiento. Y yo lo vi con el tema de los carros. Yo me moría por bajarme y apagar el carro. Lo que pasa es que Chana me decía, déjate quieto, aguanta. Pero era así. En resumen, si nosotros queremos progresar, avanzar espiritualmente, que es el objetivo de esto, llegar a la plenitud, ser felices, eso lo podemos hacer si entendemos que debemos autoconocer, que debemos hacer consciente a nuestro inconsciente para que no domine nuestra vida. Fíjense que esto no tiene nada que ver con la doctrina espiritual, sino de la vida en términos generales. Ahora, si usted evidentemente tiene una fe que lo ayuda, que lo acompaña, estos procesos pueden ser menores. Yo aprendí con la muerte de Marisabel 2 cosas. Yo, de una vez que ella murió, yo pedí auxilio psicológico. De una vez, estando en la funeraria, en el velorio. Llegó una amiga mía aquí de la universidad y le dije, necesito hablar contigo. Me dice, pero espérate que la entierren. No, ya. Lo primero que pensaba, ¿qué hago con la niña? La niña tenía 2 años y 8 meses. ¿Qué hago con la niña? Llévatela de aquí. Ella no vea eso. Tienes que alguien se la lleve.
Mi hija no recuerda, no, ella no pasó dolor, y su mamá es una figura que está conformada por todo lo que nosotros le hemos dicho. ¿Okay? Evidentemente todo el ejemplo. Pero yo entré en conciencia que siempre la ayuda psicológica es importante. ¿Por qué? Porque el psicólogo lo que te va a poner es el cable a tierra, te va a poner a que pises tierra. Y te va a decir, usted está en esta situación, no eres el primero, tampoco vas a ser el último. Y tienes que cubrir esta ruta de aquí a la pared. Pero tú verás si te vas sentando en todas las sillas primero antes de llegar allá o te vas derechito por esta vía. Entonces el psicólogo te pone con el piso, con los pies en el piso. Ajá, pero ¿y el trayectico de aquí a allá? La cabeza que no me deja, el pensamiento que me perturba todo el tiempo. Entonces ahí está su fe. Ahí es donde entra su creencia. Su creencia. Cualquiera sea. Porque entonces usted se va a hacer acompañar por esa presencia superior, por esa fe, por ese ser superior en el que usted cree, para que lo ayude a recorrer ese camino. Entonces nosotros, de hecho, dentro de este proceso de psicología, hay una asociación de psiquiatras espíritas, hay un hospital psiquiátrico espírita, en donde los psiquiatras conocen la doctrina. Pero la norma es que cuando yo estoy en el consultorio soy psicólogo. Y si yo veo que el proceso de la persona es una obsesión o lo que sea, yo se lo invito a una reunión fraterna al centro espírita. Pero soy psicólogo cuando estoy en el consultorio. O sea, no mezclo lo uno ni lo otro. Y son respetados. Ya José le dijo, Chico Xavier es el personaje del siglo XX en Brasil, por encima de Ayrton Senna, de Roberto Carlos, de que usted quiera, de Pelé, votado por la gente. Hay como 15 millones de espíritas en Brasil y se celebra, así como se celebra el día de Barquisimeto, el día de Jacinto Lara, se celebra el día del espíritu. Que hay un orador de orden, una sesión solemne en casi todos los municipios de Brasil. Entonces, dígame. Por favor, repita el nombre, profesor. ¿De? Por favor, repita el nombre del Que es el hombre del siglo. Francisco Cándido Xavier, con X, Xavier. Francisco Cándido Xavier. O Chico Xavier. Hay una película en donde cuenta su vida, la vida del Chico, ¿qué se llama? Y ahí va. Ok. Cada vez que posterguemos el tema de autoconocernos, es mantenernos en ese letargo en que estamos. Fíjense que una cosa, Naudi y Milva, yo pensaba que iba a venir gente, pero no que íbamos a llenar la sala. Y eso es lo que me hace pensar que la gente necesita escuchar cosas como esta. Sí, señor. La gente está ávida de que alguien le diga qué hacer. Y eso es simplemente que necesitamos que alguien nos diga, mira, la vida tiene un sentido. Acláralo, búscalo. O sea, todos quienes estamos aquí tenemos una necesidad. Hay un incremento enorme de los suicidios. En Venezuela 11% con respecto al 2022. En jóvenes. Entonces creo que la gente, dentro de todo lo que es la perturbación de lo que es nuestro país, está buscando. No es por casualidad que entonces ahora haya más psicólogos, no es por casualidad que la UCLA y la Yacambú formen licenciados en psicología. O sea, ¿por qué de repente dos universidades crearon esas dos carreras? ¿Tú crees que eso así es aunque la UCLA estaba detrás de odontología hace mucho tiempo? No se ha podido por ejemplo. Entonces, nada de esto es casual, todo tiene una visión. Necesitamos más psicólogos y necesitamos que más la gente se autorreconozca. ¿Okay? Revela tus limitaciones, también tus posibilidades. A ver, y bueno, esa es la famosa clase del Carl Gustav Jung. No se lo olviden de eso. Hasta que no hagamos consciente nuestro inconsciente, va a dominar su vida y lo llamaremos destino. Muchas gracias.